43 metros de profundidad y unas imágenes impresionantes que nos van a dejar totalmente flipando. Se trata de Salvatore Pais, un nuevo colaborador de nuestro canal. Nos ha mandado unos cuantos de vídeos para que vayamos editándolos y vamos a ir enseñando algunas de estas imágenes que nos ha mandado. Como veis, nuevamente se encuentra a 43 metros de profundidad delante de un banco precioso de dentones. ¡Fua! Para flipar, menuda apnea, menuda espera para conseguir grabar esas imágenes de ese precioso dentón. Y aparte vamos a tener otro tipo de perspectiva. Mirar cómo desde la cámara del fusil vamos a ver este disparo. Se trata de una cueva bastante pequeña y justamente el mero está muy pegado a la parte de atrás. Al disparar, la varilla pues no la atraviesa, pero no estamos viendo nada, ya que la cámara del fusil se queda apuntando arriba. Pues se trata de la misma imagen, de la misma grabación, pero desde una cámara que lleva las gafas. Y mirar, nuevamente apunta, dispara y ahora suelta el fusil que graba arriba. Pero vemos cómo está intentando sacar esa bonita pieza de la cueva, pero al jalar se lleva la varilla. Llevaba la doble muerte, pero aún así no ha conseguido que se quedara bien enganchado. Lo de antes era un entrante, unas imágenes un poquito rápidas para que fuerais viendo cómo pesca este gran pescador. Y ahora vamos con todo. Vamos a realizar una bajada completa. La profundidad exactamente no la sé, ya que al mandarme el archivo, pues a este pescador se le olvidó ponerme en la descripción los metros, de qué se trata y el peso, que es la manera que siempre todos los colaboradores me mandan los archivos y así siempre puedo compartir un poquito de información con ustedes. Pues ya lo tenemos posado en el fondo y como veis está mirando bien a todos lados para ver a dónde se dirige. Podemos ver que apenas hay peces, por lo tanto va a tener que buscar bien en las rendijas para buscar algún mero o alguna otra pieza que esté bien encuevada. Como podéis observar, se mueve bien despacito, tranquilito, sin movimientos bruscos, para no asustar a los peces y lo más importante, no quemar oxígeno. Ahí vemos como algunos pececillos ya se empiezan a esconder y él empieza pues a revisar toda esta grieta que ya hemos visto que algo tiene. Y ahora sí, al final del todo ha visto un mero. Está empezando a revisar todo, pero va a ir nadando aquella cabecita que se ve en el fondo. Va a coger por dentro de la piedra, se va a mover por la oscuridad, con movimientos lentos hasta conseguir disparar. Fijaros cómo incluso se ha empujado con las manos para no mover las aletas y así poder ser más sigiloso y no espantar al mero. Ahora sí, le ha disparado. Quiero que os fijéis cómo se va a meter en la cueva. Se le ha encajonado para adentro y justamente la parte de la varilla que ha entrado para adentro es el tocón de cola. Cuando pasa esto, cuando tiras de la cuerda, lo que pasa es que la varilla se dobla en el interior y la punta pues se encajona en algún sitio y es casi imposible que salga. Por lo tanto, va a necesitar una segunda bajada para conseguir sacar a este mero de esa cueva. Ahí lo tenéis, 1 minuto 56 segundos en bajar a disparar a ese mero. Pues ahora vamos a ver cómo vuelve a bajar. Y quiero que os fijéis una cosa, fijar cómo antes de bajar mira el reloj de la mano izquierda. Está mirando el tiempo en superficie, está pescando muy profundo. Y en la pesca profunda es súper importante el tiempo en superficie. Aquí los verdaderos problemas no suelen ser el síncope, suelen ser los accidentes de descompresión. Por lo tanto, nunca hagáis este tipo de pesca profunda, ya que estos pescadores son profesionales, llevan muchísimos años y tienen muchísima experiencia y saben muy bien lo que están intentando hacer. Y aún así, por desgracia, ocurren accidentes. Pues volvamos al vídeo. Nuevamente, ya lo tenemos aquí, en el fondo, y justamente ha bajado en el mismo sitio que tenía el mero. En zonas con poca corriente es un poquito fácil. Aquí donde nosotros pescamos es casi imposible con las corrientes que tenemos. Pues ahí, en el fondo, está el mero. Tiene que ser el disparo muy bueno para poder sacarlo. Necesita que quede totalmente muerto. Si no, se puede volver a encajonar y con 2 varillas incluso poner la cosa más difícil. Pero como veis, estos pescadores saben lo que hacen. Aunque ahora, otro error. Inicia la subida y se le queda abajo cogido y vuelve a bajar. Siempre lo aconsejo. Cuando una vez se inicia la subida, no se debe volver a bajar. Se pierden unos segundos que son cruciales. Y muchas veces nos esforzamos. Y ese doble esfuerzo de volver a bajar puede que nos cueste
un gran susto al llegar arriba. Pues espero que os esté gustando este vídeo de este nuevo colaborador. Acordaros, Salvatore Pais. Así que, por favor, dejadme vuestro comentario, qué os ha parecido el pescador, qué os parecen las imágenes, y así, pues darle un poquito de movimiento al canal. Y recordaros que quien no esté suscrito, por favor, suscribiros al canal y darle a la campanita de las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que editamos para ustedes. Pues ya lo tenemos arriba, en superficie. Y poco a poco pues irá sacando el semero, el cual ya viene para arriba. Con la ayuda del barquero pues todo será más fácil. Vamos a recortar un poco para que el vídeo se haga un poquito más corto, ya que son muchos metros de profundidad y el mero ni se ve todavía, y eso que las aguas están cristalinas. Así que aquí ya lo tenemos subido. Bonito ejemplar, ¿eh? Ahí lo tenemos, totalmente muerto y con sus dos varillas. Y ahora, para despedir el vídeo, os voy a poner una nueva bajada. La bajada del principio del todo, en esa que veíamos ese mero, el cual le tocó en el botón de off y cómo cayó. Os recuerdo que estaba a 43 metros de profundidad. Ese sí que me lo puso. Y esta profundidad sí que la sé. Estas bajadas son eternas. Mirar cómo va bajando tranquilamente y cómo va compensando con la mano. Que normalmente estos pescadores que realizan pesca profunda no suelen tener que utilizar la mano para poder bajar, para poder compensar. Pues ya lo tenemos en el fondo. 43 metros de profundidad. Y como visteis al principio, nos va a regalar una imagen preciosa, totalmente alucinante. Incluso cuando se va acercando a la cueva, se ve un poquito el trasluz allí, en la cueva. Y cuando el mero se mueve, lo tapa. ¿Veis el trasluz? Se ha tapado. Y ahí está. Precioso. Cómo lo deja cao en el botón de off. Y cómo consigue sacarlo en esta misma bajada. Ahí lo tenéis. Y con esto voy a despedir el vídeo. Recordar este nombre, Salvatore Pais. Sé que lo vamos a ver muchas veces y en muy buenos vídeos. Así que os dejo con él. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.